Bueno, pues de nuevo iniciamos otra gran aventura, en este caso México. Tocaba continente americano y bueno, vamos a iniciarla a ver qué nos depara. Bueno, pues México es el país de mayor población de habla hispana, ¿no? Tiene sobre 120 millones, no, 120 millones de habitantes. En el 6000 antes de Cristo, pues eso, había cazadores, los que había por allí recolectadores, nómadas, recolectadores o comían frutos de lo que hubiera, ¿no? Lo que daba al campo. Nómadas en el norte de México y en la península de California, Sonora y Chihuahua. Bueno, luego veremos un mapilla, así por encima, pero bueno, lo podemos ver ya. Bueno, esto es la península de California, aquí está Sonora. Todo esto es California, que todo esto fue, como dijimos en su momento, de Nueva España, pero que en la guerra de Estados Unidos con México lo perderán, que eso ya lo veremos cuando llegue el capítulo. Esto creo que es Chihuahua, ¿no? Sí, Chihuahua. Y por ahí estaba El Paso. Y por aquí esto era Texas, que Texas también fue de México. Bueno, aquí está la bahía central de México, donde está Ciudad de México y donde van a surgir entre el centro y el sur las civilizaciones las primeras, ¿no? Y bueno, y aquí ya pues el sur, que es Chiapas y eso, que ya conecta o linda con Guatemala, ¿no? O Panamá, no, Guatemala. Guatemala. Panamá es al sur, Panamá es con Venezuela. Porque esa tirilla ahí de Centroamérica, pues Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Bueno, pues ahora mismo pues solo tenemos una pequeña base y iremos poco a poco. Pues como digo, estos primeros estaban por ahí por el norte. Luego ya como... Es que también como he cogido diversas fuentes, pues entonces puede haber diferencias. Pero que sí, que puede haber diferencias en fecha. Ahora, en 2500 años antes de Cristo a 200, que es más periodo preclásico, la primera cultura es la olmeca. Estos sí recolectan frutos, cazan también y están en el Golfo de México. Es la cultura madre. Se asentaron en Veracruz y Tabasco. Veracruz y Tabasco me parece que estaba por ahí cerca. Pero Veracruz está aquí. Más o menos ya en el centro y al este. El puerto de Veracruz. Y hay una figura que son grandes cabezas que representaban a grandes guerreros. No, estas figuras, ¿no?, que datan de esa época. Y al final de este periodo, que entramos ya en el periodo clásico, había 3 ciudades que se dedicaban al comercio: La Venta, San Lorenzo y los 3 Zapotes. Los olmecas desaparecen sin saber todavía por qué. Hay ya un aumento de obras hidráulicas que provocó la mejora y el aumento de la población. Esto ya de 200 a 900 después de Cristo.
surge la primera gran civilización, que es Teotihuacán, ¿no? Que, como digo, empiezan ya a manejar la obra hidráulica y va a provocar una mejora en sus condiciones de vida que aumentan la población. Evolucionaron hacia una especialización del trabajo también. Esta primera gran civilización, también basada en el comercio en el centro de México. La cultura maya empezó a comerciar con esta civilización en el Valle de México y en Monte Albán y Valle de Oaxaca. Las ciudades mayas estaban en la península de Yucatán. La península de Yucatán es esta, que donde está Mérida y donde está la punta Cancún. Esta de aquí. Aquí está Cancún, ¿no? Porque la otra península es la de Baja California, al norte. Al sur, además los Hernán Cortés y los primeros españoles van a llegar por aquí. Y bueno, empecé a hablar de los mayas y no sé si ahora diré cómo surgen. La cosa es que, bueno, que surgen y empiezan a comerciar con esta civilización. Las ciudades mayas estaban en la península de Yucatán. Parece que solo se dedicaban a comercializar entre ellos, aunque hay alguna evidencia de conflicto bélico, de guerra. Bueno. Y poco a poco se fueron desestabilizando Teotihuacán y ese gran imperio se va deshabilitando Teotihuacán, el gran imperio, y surge también Montalbán, sin saber a la fecha de hoy el porqué. Bueno, parece ser, sí, que desaparece Teotihuacán y Montalbán en el -500, sin saber hoy por qué. Teotihuacán pues tenía artesanía, agricultura, importantes rutas comerciales en el 600 y 700. Las ciudades mayas prosperan, son ricas, como Palenque, Tikal, Calemul, tienen ya un tipo de escritura. Estos son los mayas. Como he dicho, los olmecas desaparecieron sin saber por qué, pero los olmecas en la zona del Golfo también son los primeros que van a hacer la primera pirámide, que fue una montaña de tierra, un cono de tierra, y impresiona las distancias desde Veracruz, desde donde tenían que traer los materiales, con embarcaciones y eso. Bueno, por lo tanto la cultura maya va a ser la predominante, o sea que aquí empiezan a intercalarse, pero al final la cultura maya se queda predominante en el periodo clásico de 200 a 900 después de Cristo, abarcando la península de Yucatán, también ya el sur de México, también el norte de Centroamérica, ¿no? Lo que es hoy Guatemala y puede que parte de Honduras y El Salvador. Bueno, El Salvador entero, El Salvador es nada. Todavía no eran imperios, sino una serie de ciudades-estados, ¿no? Los mayas, unidas, siendo la más grande Chichén Itzá. Aportaron el calendario maya que les ayudaba a controlar las cosechas, ¿no? Claro, si ellos sabían que cada X tiempo llovía o cada X tiempo hacía calor, pues bueno, pues sembramos esto, en fin. Empezaron a controlar ya las cosechas con un calendario. Desarrollan las matemáticas, fueron los primeros en utilizar el cero, y lo mejor
su asombrosa arquitectura de las grandes pirámides. También parece ser que tuvieron observatorios astronómicos, incluso hasta estadios deportivos. Van a obtener oro, plata y bronce y lo van a usar con fines militares. A veces los campesinos daban la espalda a los gobernantes internándose en la montaña para que la nobleza se quedara sin sustento. Bueno, esto no sé a qué viene. Bueno, sí viene que claro. No, esto viene después, cuando ya... la clase dominante que tenía dominado a los campesinos, también a base de impuestos, pues cuando estos ya se inflaban, pues se iban a la montaña y decían, pues ahora ustedes os lo averiguáis. Y esta gente, pues como eran medio inútiles, se quedaban sin comer. Bueno, en estos estadios deportivos, bueno, hay también se practicaba el poc-tapoc, un juego de pelota que son 2 por equipo, con un aro en posición vertical en el centro, y solamente se le podía dar con la cadera, o también con la modalidad del antebrazo. Joder, tío, qué puta letra, macho. Poner y... Ah, vale, a ver. Si no, pues eso, ponerlo en YouTube y el pot con X, poc-tapoc, y acaba en K. En el YouTube bien explicado. Bueno, el periodo postclásico del 900 al 1500, o otras culturas como la zapoteca se asentaron en Osaka, repoblando el Montalbán. Me imagino que también... Sí, esto por el centro de México. Bueno, repoblando el Montalbán en el Valle de México, sí, que está en el centro, donde va a estar la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, eso tiene su historia. La cultura tolteca, que llega a construir un imperio que fue cayendo y... En fin, pues toda esta gente, los mayas, cultura tolteca, todo este imperio, pues bueno, fue cayendo porque fueron siendo invadidos por pueblos procedentes del norte, pueblos bárbaros, chichinecua, les decían, que fundaron ciudades-estado como Exaltocán, Texcoco, Azcapotzalco y finalmente Tula también, que eran por los hidalgos, aunque Tula es como... Porque claro, Hidalgo es un distrito de Nuevo México, o sea, de la Ciudad de México. O sea que bueno, está también por ahí. Finalmente fue invadido por la cultura azteca y un grupo de lengua Nehualt, que formaría una triple alianza con las culturas Texcoco, Taxoplán y Tecnotitlan, conocido como en el Imperio Azteca o Mexica. Sin embargo, claro, esto yo lo tenía escrito, pero luego, después me han aclarado que Azteca o Mexica no es lo mismo. Es que luego se funden. Y claro, luego ya, siglos después, pues la gente, pues diga, el Imperio Azteca o el Estadio Azteca, ya lo nombran todo como Azteca. Pero los mexicas son diferentes de los aztecas, es más, son verdugos y víctimas, ¿no? O sea, los mexicas fueron los que los que crearon, primero como que lo aíslan en el centro de la ciudad
ahí en el lago, ¿no? La que va a ser Tenochtitlan, y prácticamente sobreviven ahí comiendo gusanos de las raíces, pero luego poco a poco empiezan a incautar barcos con materiales y eso, en fin, que se empiezan a construir su imperio y empiezan ellos a dominar a todos los pueblos y van a dominar a los aztecas. Y entonces, pues, que ya los mexicas son luego los que se enfrentará Hernán Cortés. Pero bueno, la cosa es que aquí hay una serie de pueblos, hay una triple alianza entre unos cuantos, pero los mexicas son los que van a predominar. Mexica era el nombre que los aztecas le daban a sí mismos, y de aquí el nombre de México. No, esto no, porque después ya me he enterado que no. O sea, es que esto, claro, hay tantísimo. Los mexicas van a formar Tenochtitlan, que es una ciudad, es una maravilla, porque es una ciudad ahí en medio de un lago. El único inconveniente es que cuando hay muchas lluvias, pues se inunda las calles. Le faltó a lo mejor 1 metro de altura. Es la actual Ciudad de México. Y entonces forman Tenochtitlan y dominaba a las demás ciudades que tenían que pagarle impuestos. Desarrollaron una gran tecnología de canales y ductos y conectaban la ciudad con una gran muralla, ya que estos estaban situados en el islote arenoso. O sea, es que por lo que se ve en el centro de México había una serie de lagos y una isla arenosa en medio, y ahí es donde van a formar Tenochtitlan. Y ahí hacen unos castillos y una impresionantes y unos viaductos de agua, puentes y una muralla para defenderse. Y bueno, pues eso, los mexicas tenían sometido al resto de pueblos, ¿no? Xaltotlán, Texcoco, Azcapotzalco, los aztecas, aunque ya digo que aquí estos primeros de estos los estaba confundido, pero bueno, pero no, son diferentes, aztecas y mexicas. Los españoles llegan en 1519 a cargo de Hernán Cortés, encontrando, pero me voy a quedar aquí a ver si tengo, antes de entrar a los españoles, porque claro, tengo aquí muchos apuntes de luego. Por ejemplo, los mexicas practicaban el sacrificio humano en diversas modalidades. Sacrificaban a cientos de bebés para agradar al dios Tlaloc en una fecha especial a una anciana, y un sacerdote recorría las calles con su cabeza, ¿no? Con el pelo. Luego la ciudad de Tenochtitlan es una pasada, ¿no? Regadío en tierra firme, el abono era con el fango y excrementos de murciélago, porque de esos lagos que he dicho, había varios de agua salada que era suministrada por unas salinidades de unas montañas al lado, que bueno, que cuando bajaba el nivel o se secaba, pues la sal del fondo la aprovechaban también. Y ya sabéis la importancia de la sal antiguamente, ¿no? Que de ahí viene la palabra salario, era tan importante que incluso pagaban con un puñado de sal, porque no solo era para salar y no comerte un huevo sin sal, sino para conservar los alimentos, porque si no, las carnes y todo, pues no te vas a comer el cordero todo en un día, ¿no? En 2 días. Bueno, maíz, frijoles, tomates, frutales también. Entonces teníamos que había nobles y gente común, y dentro de la gente común había más iguales,
que se llamaba, que eran mercaderes y artesanos, ¿no? Que estaban por encima de los campesinos. Había también campesinos que pagaban impuestos y otros que lo hacían en una especie de cooperativa. Y bueno, esto... Bueno, pues decir, pues bueno, que los españoles van a llegar, sí, me quedan casi 4 minutos. Los españoles llegan en 1519. Tengo yo puesto uno. Aquí, claro, voy a correr mucho. Sí, no, como sabemos todos, los reyes de Castilla, por participar en las rutas comerciales, les llevó a financiar a Colón en el 1492, ¿no? El viaje a la India. Fue tal que a la vuelta de 2 o 3 generaciones, Carlos V pudo decir que en sus dominios no se ponía el sol, ¿no? Llegó a haber 4 virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato de La Plata, más Filipinas, Flandes, Nápoles, etc. Bueno, dicho esto, el primero que llega allí es Hernán Cortés. Llega a Veracruz y empieza con alianza con pueblos en contra de los mexicas, con los señoríos taxaltecas. La entrada pacífica de los españoles a Tenochtitlan se convirtió en una ocupación armada. Uf, cómo corro. Vuelvo para acá. Los españoles llegan en 1519 a cargo de Hernán Cortés, encontrando resistencia en unos pueblos y en otros no, como los taxaltecas, que se unen a ellos. Ya digo aquí que depende, se ha hablado mucho y existen muchas versiones. Pero bueno, van a ser recibidos ante Moctezuma, que Moctezuma era la alta autoridad de los mexicas, y van a ser recibidos como dioses, ya que estos tenían la creencia de que su llegada coincide con una fecha sagrada del Quetzalcóatl, ¿no? El dios supremo de los aztecas. Bueno, de los aztecas y de los mexicas también, bueno, tendrían el mismo dios. Bueno, la Toani es el término en nahual para designar a los gobernantes de las ciudades. Sí, bueno, el nahual era su lengua nativa que tenía. Pero pronto, después de esta calurosa bienvenida, afloró el objetivo español, que no era otro que la búsqueda de oro. Por tanto, se iniciaron las primeras tensiones entre los españoles y mexicas, desembocando en la matanza del Templo Mayor, a manos de Pedro de Alvarado, que a su vez se amotinaron y masacraron a gran parte de los españoles e indígenas de Hernán Cortés, y estos refugiándose el resto en Tlaxcala, ciudad de los aliados, donde van a planear su revancha. Y esto es un poco lioso. Porque claro, los españoles para su objetivo necesitaban neutralizar a Moctezuma, líder espiritual de los mexicas. No, hay otra versión que dice: una escaramuza en la que mataron a 7 españoles sirvió de excusa a Hernán Cortés para detener a Moctezuma
en Tenochtitlan y hacerse con la ciudad. Hernán Cortés se va de expedición y deja a don Pedro de Alvarado a cargo, y Moctezuma tenía a los españoles como divinos y ordenaba a su pueblo que lo respetasen. Pero Pedro de Alvarado, viéndose en minoría, lanzó un ataque, la matanza del Templo Mayor, que derivó en una rebelión mexica, es que ya aquí pone azteca, los confunde, pero bueno, a la vuelta, en una rebelión, no voy a decir mexica, y a la vuelta de Cortés instó a Moctezuma a que calmase a su pueblo, lo cual provocó que también se rebelasen contra él al ver que protegía a los españoles, y lo hirieron de muerte. La nobleza azteca o mexica elige a otro líder que, bueno, no hemos liado aquí con mexica, azteca y con todo el tema, pero bueno, empezaremos el siguiente aclarándolo un poco.